Muy buenas noches, para darles la bienvenida a nuestro taller coaching. Quien les habla es Roberto Maldonado, segundo vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas. Soy parte también de lo que es digamos, el foro principal de Perumín. Nuestro líder, el presidente Miguel Cardoso, nos encuentra, él está en Canadá, asistiendo al PIDAC, y quien lo asiste es quien les habla, como segundo vicepresidente. Importante que este coaching lo iniciamos en el Perumín pasado, en el anterior, y nos dio muy buenos resultados, tanto en lo que es la primera parte, que es la calidad digamos, del trabajo técnico, como la segunda parte, que es la parte correspondiente a la presentación. Nos fue bien tanto en la calidad del trabajo, y nos fue muy bien también en el evento en sí, porque ahí cuidamos lo que son los tiempos, el orden, de modo que, digamos, todo lo que esté estructurado finalmente se cumple. Como ustedes ven, los subcomités cuentan con profesionales tanto de la industria como de la educación, y que tienen, digamos, un prestigio reconocido ya en desarrollo de carrera. Dentro de esto pues hemos tenido lo que es investigación en tecnología, también lo que es operaciones mineras, procesamiento de minerales, geología, exploración, economía minera, gestión social, gestión ambiental, gestión legal y investigación e innovación tecnológica de universidades. Por primera vez estamos presentando proyectos de universidades en esta clasificación de póster, con el ánimo de motivar lo que es la investigación en las universidades. Ahí están las categorías y el cronograma de trabajo que ustedes ya conocen. Es importante, y lo vamos a hacer luego, que la mayoría de ustedes o va a presentar un trabajo oral o finalmente va a presentar un trabajo póster. Es decir, si bien no todos van a probablemente llegar a presentar, la gran mayoría que está asistiendo a este coaching sí va a estar o bien en lo que es la presentación oral de los trabajos o bien en lo que es la categoría de pósters. Importante es que, digamos, el centro del evento siga siendo la parte de innovación y tecnología, y acá tienen ustedes el resumen de cuántos trabajos han competido para ustedes llegar, digamos, a esta instancia. Se han presentado un total de 502 trabajos, de los cuales en el Perú se han presentado de instituciones, empresas, consultoras, universidades, etc., 425, y extranjeros hay 77 trabajos. Lo que es importante, dentro del marco de este evento de Perumín, que como ustedes saben es el máximo evento que tenemos a nivel de convenciones. Es más, muchas veces se confunde el logo Perumín, si Perumín es el Instituto de Ingeniería de Minas o el Instituto de Ingeniería de Minas es Perumín, pero finalmente quien organiza, quien gesta lo que es el Perumín es el Instituto de Ingeniería de Minas del país, de Perú, y para ello se genera lo que es un gerenciamiento que ustedes saben que está con Carlos Gálvez, ¿no es cierto? Es un poco haciendo propaganda para que se animen a asociarse también al instituto. Acá están los países que están interviniendo. Realmente es importante. Resúmenes presentados por categorías, también muy bien, referido a lo que es a los 502, y una comparación contra digamos, respecto a nuestro evento de Perumín 33, donde nosotros conseguimos, o se presentaron 369 trabajos. Nosotros estuvimos muy contentos. Ahora estamos mucho más contentos porque hemos pasado los 500 trabajos, tenemos 502. Y como le decía, ¿no?, de estos 502 trabajos se van a seleccionar 108 trabajos para exposiciones orales, es decir, en las salas principales, y se van a presentar 66 trabajos en lo que son exposiciones de pósters, que las iniciamos también en el Perumín pasado y que tuvieron realmente una muy buena aceptación por la exposición que tienen los expositores, con un tiempo mayor inclusive a las exposiciones orales, ¿no? En total tenemos 174 trabajos, y nada más que agradecerles a ustedes su participación, y espero que sea realmente útil para ustedes
el trabajo que van a tener hoy día, ¿no? Y luego de este primer coaching, cuando pasen a la etapa, digamos, final, van a tener un segundo coaching que ya es la exposición, es decir, ayudarlos a que la exposición se dé dentro de los términos de tiempo, con la, digamos, cumpliendo con la estructura respectiva. Nada más, nuevamente dar la bienvenida a este taller, este coaching, y espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias. Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Flora Miyagi, como ya lo anunció el ingeniero Maldonado. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y también quisiera felicitarlos a todos porque lo que ustedes están haciendo realmente es poner su granito de arena a la contribución de la ciencia y la tecnología en el Perú. ¿No? Y eso es muy importante porque realmente todas las profesiones van avanzando así, construyendo sobre lo que los otros han realizado. Entonces, en este primer encuentro que vamos a tener en esas 3 horas, yo quiero que, digamos, intercambiemos experiencias, ¿no? Y puedan compartir con sus colegas temas sobre cuáles son los principales problemas que tienen en este momento para redactar su informe. Entonces, una primera pregunta que yo quería hacerles es, todos ya presentaron un primer, ¿no? Abstract de la intención que quieren de preparar, y yo les quería preguntar, ¿quiénes estarán como alrededor del 30% de avance en la redacción? Si pueden levantar la mano. ¿No? ¿Mucho o muy poco? Mucho. Entonces empezaré. 10%, ¿quién cree que ha redactado ya el 10%? Sí, levante la mano, 10%. El 25%, ¿quién cree que ha avanzado? Sí, levante la mano bien, bien alto para poder ver en qué etapa están y por dónde hacemos los énfasis en el taller. 25%, ¿cómo están? No. 50%, pocos, todavía nadie. O nadie se atreve, son muy tímidos. Sí, 50%, qué bueno. Ya, alguien más estará por 80%, de repente casi listo, ¿no? Que hay que necesidad de revisar también. Acá también, acá, muy bien. Entonces, creo que primero deberíamos presentarnos para poder compartir lo que queremos hacer en esta tarde. Y yo les invito primero, antes de conocernos, tienen ahí un post-it. Hay 3 post-its. En la primer post-it, por favor, si pueden escribir cuál es el objetivo del trabajo que están haciendo. En el post-it 1, el objetivo de su trabajo, si lo pueden sintetizar en ese segmento de papel. Entonces, en el papel número 1, el objetivo de su trabajo, y en el papel número 2, que está ahí, 3 ideas importantes de su trabajo. Yo sé que les estoy llamando a una capacidad de síntesis muy importante, pero 3 ideas importantes de ese trabajo. Como decía el ingeniero Maldonado, hay 6 áreas de trabajo, ¿verdad? ¿Y quiénes están en el tema 1, geología y exploraciones? Si pueden levantar la mano. ¿Un único trabajo de hoy día? Bueno. Operaciones mineras, ¿quiénes están en este rubro? 2, 3, 4, 5. Muy bien, 6. Procesamiento de minerales, levanten bien la mano porque estoy un poco ciega, si no, ya, 4 por ahí, 5. Muy bien. Gestión ambiental, muy bien. Investigación y tecnología minera, también hay varios. Y gestión social, ya, una persona, ya, muy bien. Okay. Entonces, miren, ya tenemos el objetivo de su trabajo y tienen 3 ideas importantes respecto al trabajo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es presentarnos porque no nos conocemos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tienen que hablar con el compañero que esté al costado o detrás, pero siempre que no se conozcan, ¿no? Porque si vienen a la misma empresa, no tienen que buscar a alguien que no conozcan y se van a contar mutuamente cuál es el objetivo de su trabajo y ideas importantes. ¿Ya? Los invito y se presentan de pasada, a ver.
Y hablaré con... sí. Sí, yo los voy a escuchar. Sí, presente. Si pueden caminar, moverse un poquito. ¿Qué tal? Atención, atención. Muy bien. Hemos tenido unos momentos para poder compartir la información entre unos colegas y otros. Todavía nos faltará compartirlo con otros, pero aquí les quería comentar que queremos darles básicamente los criterios para que ustedes puedan realizar un mejor documento técnico científico con una estructura clara de todo documento científico. ¿No? Entonces, esta va a ser la agenda. Si rápidamente me pueden decir los del grupo del tema ambiental, ¿cuál es el título de su tema, por favor? ¿Los del tema ambiental? ¿Sí? ¿Puedes decir en voz alta te presentas y di el título de tu trabajo? Sí, reutilización de lodos para reducir metales en el tratamiento de aguas. Ya, ok. ¿Alguien más? Aquí. Gestión integral de los residuos sólidos con enfoque socioambiental. Ya, ok, muy bien. Temas muy interesantes. ¿Alguien más en ambiental? Sí, por favor. Estudio de la volatilización del gas científico en una planta de exhibición de oro. Ya. ¿Entendieron todos? ¿Sí? ¿Escucharon? Ya, ok, muy bien. A ver, el grupo de economía, minera, procesamiento de metales. No sé si estoy diciendo bien los títulos. A ver. Sí. ¿Qué tal? Nosotros tenemos una exposición sobre algunos enfoques prácticos acerca de relaves filtrados. Ya, ok. Muy bien, entonces por partes vamos a conocer finalmente todos los trabajos y entonces ya tenemos una idea de algunas propuestas, ¿no?, que están en las 6 áreas básicas en que se han dividido temáticamente. Y queremos ver cómo es la etapa de preparación y planeamiento, cómo es la etapa de elaboración
y cómo es la etapa de revisión del documento, ¿no? Cuando ustedes se pongan a preparar. Algunos han dicho que tienen 40%, 50% de avance, pero no, la mayoría no ha dicho mucho, entonces no tengo idea si realmente están tímidos o realmente todavía no han empezado a redactar. Y allí les estoy dejando una zona de preguntas para que puedan escribir alguna duda que tengan, o el papelito lo ponen allí para poder contestar después las preguntas que hubieran. Entonces, en la etapa de preparación, que probablemente ustedes ya de todas maneras han pasado, pero yo quería de repente darles algunos tips adicionales para que podamos seguir trabajando en esta etapa de la preparación, ¿no? En esa etapa necesitamos tener bien claro el objetivo del trabajo, porque, por ejemplo, alguien me comentaba allí que estaba estudiando el proyecto El Toro, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de ese trabajo? Cualquier trabajo, un tema, puede abordarse desde muchos ángulos, ¿no? Puede ser una revisión crítica de la literatura, o puede ser analizar determinados componentes, o puede ser establecer algunas prioridades, o calcular el valor presente neto, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras, un mismo objeto puede analizarse de muchas maneras. Entonces, ese objetivo es bien importante establecerlo, y luego también que justifiquen ustedes, ante ustedes mismos y ante terceros, por qué es importante ese trabajo que ustedes han elegido. ¿Por qué es importante ese trabajo que ustedes han elegido? ¿Cuál es el mérito que tiene el trabajo? ¿No? También les he pedido 3 ideas claves a comunicar, que ahora lo vamos a compartir. Y también importante pensar para quiénes estoy escribiendo. Por ejemplo, que los geólogos piensen que solo escriben para los geólogos, no es cierto, ¿no? Porque una persona de otra carrera debería entender ese informe si es inteligente en idioma castellano, como hablan los abogados, ¿no? Como dicen los abogados, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que de repente tienen que dejar un poquito el lenguaje muy técnico para también pensar que debe ser entendido por el ingeniero civil, que también trabaja en la mina, por el gerente de recursos humanos, que, ¿no?, también está allí, por el ministro de Energía y Minas, ¿no? Entonces, tiene que pensar que no solo lo tiene que entender otro geólogo, ¿no? Igual que en general. Entonces, con esa visión deberíamos de repente decir algunas otras cosas más. Y luego, una primera estructura del trabajo. Eso es lo mismo que estaba en la otra lámina. Entonces, aquí. Es muy importante empezar con un objetivo claro. Y eventualmente puede ser que lo modifiquemos porque tal vez empezamos con un objetivo, pero de repente no hay suficiente información cuando vamos haciendo la investigación. Entonces tenemos que de repente modificar, ¿no?, el enfoque que estábamos dando al trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón, el propósito de esto que estamos escribiendo? Y siempre va a ser una acción, un verbo. Toda esa información está, por si acaso, en la... Sí, ahí está en sus láminas. A ver, en la página... Sí, acá está. Toda la presentación que tengo está allí en las láminas, ¿no? Debe empezar con un verbo. Puede ser describir determinada situación, o por ejemplo, alguien me puede decir qué verbo ha empleado para su objetivo. Calcular, está por allí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Otro verbo? Gestionar. Gestionar. Sí, el verbo ha sido gestionar. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Gestión integral de los residuos sólidos con el enfoque socioambiental. Ya, pero es esto. No, pero es que uno gestiona en la vida práctica, pero para el informe tú no gestionas. ¿Sí? No, ¿cómo digamos, cómo has hecho el fraseo de tu informe cuando has presentado al instituto? ¿De repente no lo tienen a la mano el informe? No, pero bueno, en todo caso, eso es bien importante. Me parece que gestionar sí es importante como verbo, pero gestionar ya se gestiona en la práctica, ¿no? Entonces, en el caso para el informe, tendría que ser, no sé si es presentar las mejores prácticas de gestión para esto, o algún otro tema, ¿no? Por ejemplo, gestionar es un verbo que no es para el informe, sino es un verbo que se actúa, ¿no? Sí. Caracterizar puede ser, ¿no? Que podría ser como, es una forma más compleja de decir, describir, ¿no? Establecer, demostrar. No sé, ¿alguien tiene algún otro verbo en los escritos que ha hecho? Han estimado, que es una manera de decir calcular también, ¿no? Que está bien también. ¿Alguien más? ¿Otro verbo? ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Calcular, demostrar, ¿qué más?
No, es mejor que solo haya un verbo, mejor solo un verbo, el mejor verbo. Sí. En lugar de proponer, plantear, pero proponer es... Claro, puede ser proponer. Claro, porque entonces, miren, digamos en términos, digamos, de acción, hay como una serie de verbos. Hay verbos como más, un poco básicos que son descriptivos, ¿no? Entonces es, describo todo lo que veo, ¿no? Y otros pueden ser que de repente hagan inferencias a partir de lo que han visto, ¿no? Y entonces yo digo, queremos proponer una teoría del no sé qué, ¿no? O fijar una nueva hipótesis, ¿no? Y luego otro es hacer recomendaciones, ¿no? Podemos recomendar, hacer una nueva propuesta de tal cosa, ¿no? Que no sé si será el caso, pero podría caber, ¿no? Y también hay varias cosas que tienen que ver con tecnología, ¿no? Y entonces ahí sí estoy interesada, la gente de tecnología, ¿qué verbos está empleando? Lian, por ejemplo, ¿qué verbo estás usando en tu... ¿Cuál es el objetivo de tu presentación? Pues para presentar algunos trabajos de automatización que hemos hecho en la mina. Ya, o sea, es presentar su experiencia. Rediseño y reingeniería en equipos convencionales. Ya, pero ¿cuál es el verbo? Rediseñado, reingeniería. Sí, ya, o sea, has hecho un rediseño, pero digamos, ¿cuáles de esos verbos tú dirías, o algún otro verbo, describe tu trabajo? Nuestro trabajo es innovación. Ya, en innovación, ya. Entonces, Proponer, si es innovación, pues, claro, puede ser puede ser presentar, ¿no?, las innovaciones realizadas, ¿no?, en tal sitio, ¿no? Claro, como un objetivo. Entonces tiene que ser con un verbo, pero eso, el rediseño es un sustantivo, no es un verbo. Entonces, ¿no?, tiene que ser un verbo, ¿no?, que están ustedes haciendo descripción, análisis, ¿no? Entonces es escribir, analizar, calcular, demostrar, etc. ¿No? Sí. Si quieres comparar o si quieres compartir lecciones aprendidas, ¿qué utilizarías? No sé si es describir, pero podría ser presentar, probablemente sea mejor que sea presentar las mejores prácticas, ¿no? O sea, son buenas prácticas, pero no sabemos si son... Bueno, buenas prácticas, sí, ¿no? Buenas prácticas en un determinado entorno. Son propuestas de repente. Ustedes han innovado respecto a... Básicamente es compartir la experiencia vivida, Uh-huh. durante los últimos 10 años. Yeah. Seguramente ahí hay buenas prácticas, de hecho, comparado con otras empresas, pero quizás algunas otras prácticas no son las mejores, pero sí queremos compartir toda la experiencia. Claro, o podría ser de repente describir la experiencia de la empresa, ¿no?, en tales rubros, ¿no? Bueno, o podría ser, porque si la compara con otras terceras, ¿no? Porque de repente alguien que está fuera de, digamos, de la empresa 1 puede decir, comparar las prácticas de las empresas A, B, C, D, ¿no?, respecto a esto, ¿no? O puede ser caso estudio también, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones, por ejemplo, uno no puede llegar a la verdad absoluta, pues no sabe, ¿no?, si es esto que está presentando las mejores prácticas, pero puede ser describir las mejores prácticas, ¿no?, de las empresas de oro en el Perú, ¿no?, los casos empresa A, empresa B, empresa C. Entonces solo me estoy circunscribiendo a esas 3 empresas y de allí estoy, digamos, estimando que ellas pueden ser las mejores. Claro, claro, podría ser una cuarta y una quinta, de repente alguien se ofende porque yo soy la cuarta empresa y la quinta y no estoy en esa lista, ¿no? Pero en todo caso esas mejores prácticas han partido del estudio de estas 3 empresas en particular. ¿Ya? Ok, entonces esto bien importante, de repente podemos volver a pensar el verbo, porque ese objetivo, entonces por ejemplo, allí tienen 3 objetivos. Si tienen ejemplos o preguntas, también bienvenidos, ¿no? Entonces ahí también tenemos otros ejemplos. La otra pregunta que todavía recién le planteo es, ¿y por qué es importante su trabajo? ¿Qué
hay que ponerlo en blanco y negro, justificarlo, porque de repente tienen que defenderlo ante un abogado del diablo, ¿no? Alguien que les va a objetar, que no los deja. Entonces tienen que ser persistentes o convincentes, ¿no? ¿Por qué esto es importante? ¿Qué es lo nuevo que trae? ¿Cómo va a servir? ¿No? Entonces siempre piensen en eso, como que tienen que mercadear, hacer marketing de su, ¿no? De su estudio. ¿Ya? Entonces tienen que hacer el marketing de su estudio. Y tal vez acá sea bueno, les voy a presentar un videíto que no es exactamente redactar, pero tiene ideas que les pueden servir para ver cómo ser más enfáticos en las ventajas de lo que ustedes están haciendo. ¿Ok? ¿Lo vemos? ¿Han escuchado la palabra elevator pitch? Bueno, en Estados Unidos utilizan esto como, se ha copiado de allí, pero en todo caso es como resumir en poco tiempo algo a alguien generando su interés. Yo creo que eso nos puede dar también luces a nosotros. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. En la que escribamos, ¿no? Chris Garner.
¿Por qué es importante el proyecto de Adriano? ¿Por qué es importante tu proyecto, tu trabajo, el paper? ¿Qué lo hace importante, nuevo, novedoso? Novedoso es una forma distinta de hacer gestión de seguridad preveniendo accidentes fatales. Ya, muy bien. Sí, allí, por favor. ¿Cuál es su nombre? Daniel García. Sí. Bueno, mi trabajo es recuperación de oro y plata mediante lixiviación de concentrado polimetálico. Este método es importante porque le crea valor al proceso. Los concentrados polimetálicos de muchas empresas mineras tienen oro y plata que no le están pagando al 100%. Ya. Pagan el 50%, que el concentrado no le pagan nada. Ya. Entonces, con este método que está funcionando, que ya lo estamos haciendo, recuperamos del oro el 98%. Ah. Plata el 50%. Ajá, excelente. A ver, muy bien. Entonces ahí habla con convicción. Está preparando y ya pasó de cero pago a 98%. A ver, Nilo, ¿qué dice? ¿Por qué es importante el trabajo? Primero el título del trabajo y por qué es importante. El título del trabajo es simulación de la clasificación de Yeah. Es importante porque con este trabajo se ha presentado una herramienta de cálculo rápido y sencillo para poder predecir la distribución gravimétrica en la clasificación. Y es una herramienta que va a ser muy útil a los ingenieros de procesos para predecir con cierta exactitud efectivamente lo que quieren obtener en una clasificación. Ya, ok, muy bien. Sí, por ahí nos acaban de alcanzar el micrófono, por si acaso alguien más tiene alguna otra acotación, aporte. Vamos a necesitar tener... Ok, gracias. Ya, entonces, digamos, esas ideas, guárdenlas allí para ver en qué parte es más oportuno, ¿no? Poner ese concepto allí a lo largo de su documento. 3 ideas importantes para redactar, ya les dije, y ustedes ya escribieron 3 ideas. ¿No? Esas 3 ideas nos van a servir, al menos como base, para armar la estructura de nuestro trabajo. Por eso se las pedí. Por ejemplo, Adriana, ¿cuáles son los 3 puntos importantes de tu trabajo? ¿Qué escribiste? Entonces, las 3 ideas que más o menos así a grandes rasgos había apuntado era lo que buscamos con el trabajo, en todo caso, es buscamos reducir demoras y los efectos negativos que pueda generar el actual proceso como está diseñado. Buscamos demostrar que hay una necesidad de agilizar el proceso tal cual está diseñado. Y en todo caso, al momento de, también otra idea importante que queremos reflejar es, si estamos proponiendo algo, buscamos también identificar posibles impactos de ser el caso, ¿no? De esta mejora. Ok, entonces también tienen algunas propuestas de mejora. Ya, ok, entonces, con esas ideas importantes, lo que queremos es que puedan con eso armar un esquema de trabajo, ¿no? Su idea principal 1, su idea principal 2, digamos. Y la idea principal 1 que se divide en una idea secundaria 1.1 y 1.2. La 2 en 2.1 y 2.2, ¿no? Más o menos esto, ¿quién ya ha redactado un esquema de su trabajo? Todo esto se hace antes de redactar, ¿no? Porque recuerden, por ejemplo, novelistas como Vargas Llosa o cualquier novelista no escribe la novela así, ¿no? Primero piensa en los personajes, tiene ciertas características, ¿no? Y tiene algún guión, ¿no? Alguna idea de cómo va a ser y planificar hasta más o menos el final, y de repente falta después desarrollar todo lo del medio, ¿no? Entonces, igual para el informe científico, técnico, necesitamos tener esta estructura que nos va a servir para poder ir redactando. Ciertamente van a seguir buscando información y puede ser que no encuentren todos los datos que uno habría esperado a priori, pero y eso nos va de repente a hacer ir modificando esta idea, ¿no? Esta estructura base, ¿no? Que no está escrita en piedra, sino que tiene que ir modificándose también según cómo vayamos avanzando. Sí. ¿No es recomendable utilizar solo 3 ideas principales o podemos, digamos, se prestaría a confusión si utilizo 5 ideas, 6 ideas? No, solo por razones de tiempo, digamos, yo creo que con 3 podemos partir, ¿no? Y de repente, porque de repente hay una gran idea principal, de repente hay 6 ideas, pero de repente se pueden agrupar de alguna manera, ¿no? No es que sean 3 necesariamente, sino es como
por decir un número, ¿no? Que ya es un grupo. No puede tener 4 o 5 ideas, o porque de repente en donde trabajas, por cada gerencia puede ser el tema, no sé, eso depende un poco de la manera en la que uno decide organizar el trabajo. No, pero con 3 ideas mínimo necesitamos, porque hemos pedido 3 ideas principales para poder, digamos, armar como ciertos capítulos o partes, ¿no?, de ese informe. Ahora, es una manera de empezar a trabajar el esquema. Pero adicional a ello, normalmente uno presenta o quiere vender una idea a alguien. Sí. Está demostrado que el cerebro solo capta 3. Si uno quiere vender algo, si uno se llena de ideas, no va a vender nada. O sea, hay 3 ideas para que el cerebro decida. Ya, muy bien, gracias por el aporte. Ya, muy bien. ¿Sí, alguna? Sí, ¿ahí al final? Sí, bueno, en la empresa estamos más familiarizados con la metodología académica de los famosos papers, ¿no? De alguna forma tiene una estructura bastante sólida. Sí, vamos a llegar a esa estructura, sino que aquí vamos a mirar las partes del informe después, pero digamos en un primer momento necesitamos partir de esas ideas para... Si después llegamos a tu punto y de repente ahí podemos conversar, pero es una manera de ir organizándonos, digamos, de organizar nuestro pensamiento para llegar a compatibilizar de alguna manera el informe técnico, el informe científico. Sí, sí, porque hay varios trabajos muy científicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les he puesto un ejemplo de... Si queremos sobre la minería en el quehacer nacional, podríamos tener 2 grandes ideas: la importancia económica de la minería y su impacto social, ¿no? Y para el punto 1, digamos, se ha decidido pensar en esos temas sobre la descripción del sector minero, la contribución de la minería al PBI, ¿no? Y allí algunos detalles más. Y para el tema social, sobre gobiernos regionales y locales, uso del cano, empresas locales, comunitarias y el índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una manera de mirar el tema. Ahora, para un tema mismo, pueden haber tantas estructuras como cerebros tenemos nosotros, ¿no? O sea, cada uno puede hacerlo diferente, ¿no? Pero desde su propia óptica va a contribuir a mirar el asunto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si les dijera del Mundial de Fútbol que pasó, o cómo fue la sociedad peruana en esos tiempos, ¿no? Podríamos escribir, ¿no?, millones de papeles, ¿no?, sobre el tema del fútbol, ¿no?, del punto de vista del hincha, el punto de vista de la organización, de los jugadores, de los equipos, no sé, ¿no?, de las estadísticas, ¿no? Hay N maneras de abordar el tema, ¿no? Entonces, simplemente es una cuestión de organización, digamos, de las ideas. ¿Para qué nos sirve este tema de redactar por partes o tener cuál es la idea principal uno? Que de repente no tienen que empezar del capítulo 1 para escribir, ¿no? Por ejemplo, en esta experiencia de esta señora que redacta discursos para Obama o que redactaba discursos, ella lo que dice es que a veces se queda atascada, pero como ya tiene su estructura, de repente va por otro lado y continúa escribiendo, ¿no? Y dice que muchas veces escribe el final del discurso antes que el comienzo, ¿no? Y también es bien importante lo que comenta allí, porque está demostrado que el cerebro o capta lo primero o retiene lo último, ¿no? Y lo del medio como un poco que se pierde. Entonces debemos también siempre buscar un final impactante para los discursos cuando hagan su presentación, ¿no? Pero también en el informe, ¿no?, que de repente no se va a ver tanto aquí en el informe escrito, pero sí en sus conclusiones, que sean conclusiones poderosas, ¿no? Entonces el esquema lo tiene bien estructurado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ok, entonces, respecto al comentario que hizo su colega allí al final sobre las partes típicas de un informe, todo eso es la preparación antes de empezar a redactar. A ver. Entonces, en la parte ya de la redacción, un informe tiene estas partes típicas: material preliminar, el cuerpo propiamente y material complementario. Nos vamos a detener, vamos a mirar básicamente el material, acá es lo preliminar, pero quiero básicamente concentrarme en el informe, el cuerpo. ¿Estarías de acuerdo? ¿Cómo te llamas, perdón? Rodrigo. ¿No? Por ejemplo, en el cuerpo del informe
en introducción, los objetivos, la fundamentación conceptual, la metodología de trabajo, la población y muestras, si es que se necesita, cómo se ha diseñado el trabajo, capítulo, resultados 1, resultados 2, etcétera, conclusiones, recomendaciones, ¿no? Más o menos así es como lo tenías en mente. Claro, lo que sucede es que digamos un paper es una especie de resumen industrial. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, parte, digamos que la estructura vertebral es la hipótesis, ¿no? Entonces, generalmente es una sola idea la que se define en el texto, ¿no? Entonces, era como anterior a esta metodología, cómo se deben elaborar. Ya, sí, por ejemplo, mira, ya en la introducción, cuando yo estamos diciendo, incluye la justificación, ¿no? De por qué ustedes están diciendo ese informe vale la pena hacerlo, porque esto es importante. Y ahí en planteamiento del problema, decimos, ahí va el tema de la hipótesis, ¿no? Porque de repente la palabra hipótesis, algunos se sienten familiarizados con eso, otros no tanto, ¿no? Pero digamos, la hipótesis es un supuesto por el cual yo parto y que trato de demostrar con el trabajo, ¿no? Ahora, algunos no hay necesidad de usar la palabra hipótesis tampoco, ¿no? Sino es planteamiento del problema, ¿no? Y las preguntas que uno quiere resolver con su trabajo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, y luego ya ponen el objetivo del trabajo, que es un solo verbo, ¿no? Que uno quiere resolver, y luego pueden buscar fundamentaciones conceptuales para ver quién más ha hecho tales cosas, cuál es el estado del arte, ¿no? Para muchas especialidades, ¿no? Y la metodología de trabajo, población y muestra, cuando hay que hacer muestreos, como varios que están haciendo diseños experimentales, ¿no? Etcétera, y luego esos capítulos, ¿no? Entonces, bueno, capítulos es un decir, el apartado 1, apartado 2, ¿no? En la manera tal en la que ustedes tengan que trabajar. Okay. Ok, entonces haremos más práctica esta parte de acá. Y quería, ¿quiénes tienen su tabla de contenido o su estructura del trabajo ya más o menos lista? ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes ya? Los que han estado al 40% ya obviamente han tenido que pasar, ¿no? Hacer la estructura. ¿Sí? Muy bien. Me la pueden mostrar y quienes no lo tienen todavía les vamos a dar unos minutos para que puedan hacer un primer borrador de esa estructura y de repente podemos compartir alguna duda que tenga. Ya le vamos a dedicar unos 15 minutos. Buenas noches, segunda parte. Entonces, ya todos tienen su estructura, ¿verdad? Y puedo conversar con algunos de ustedes. Si hay algunas preguntas sobre esa parte de estructura, podrían poner en la zona de preguntas, ¿no?, su inquietud para poder responderla. Vamos a continuar y después podemos regresar a alguna parte que hubieran dudas. Entonces, esa era, digamos, la estructura que habíamos visto de minería en el quehacer nacional, y todo era la parte de la preparación. Entonces, ahora vamos a revisar la parte de la elaboración o la redacción propiamente dicha, y vamos a ver estos temas.
cuáles son las partes típicas de un informe, cómo podemos empezar a redactar, la redacción de las partes complementarias y la importancia del estilo, errores comunes en la redacción, la consistencia interna, la consistencia y coherencia interna y redacción de conclusiones y recomendaciones. En el informe que ustedes van a hacer, probablemente no, como es un artículo específico, no necesita, eso es para un informe un poco más largo, ¿no es cierto? Que necesita material preliminar, el cuerpo y material complementario. Pero igual vamos a verlo para ver qué parte de la preliminar de repente sí necesitamos. Carátula, título y autor, el abstract, que es un documento separado, la tabla de contenido y el glosario. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿El abstract y la introducción son parecidos, iguales? ¿En qué se diferencian? ¿No? No he escuchado el abstract, ¿no? A ver, entonces, el abstract, ahí dice un documento separado. Es un documento separado que realmente dice, lo que ustedes escriben en 10 páginas deben decirlo ahí en 50 palabras, en 100 palabras, ¿no? Es que tiene vida propia, entonces no pueden decir, como se dice en capítulo tal, yo me ocupo de esto, ¿no? Sino hacen un resumen bien ejecutivo y eso tiene vida propia. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, este abstract, que por ejemplo puede decir, para el diseño experimental de cianuro para la extracción del oro, ¿no? Se realizaron pruebas en tal sitio tantas veces con concentraciones X, Y y Z y se llegó a tales resultados, ¿no? Entonces todo lo dice en una frase. Así más o menos es el abstract, ¿no? O pueden haber algunos, y el estudio se divide en tantos capítulos. Eso es más para la introducción, pero en todo caso, así de ese sentido muy específico es el abstract, ¿no? Y pueden tener la tabla de contenido y el glosario, ¿no? Y luego tenemos el cuerpo del informe, que ya lo vimos antes ante la consulta de su colega, ¿no? Que tenemos que tener una introducción, que eso sí lo van a tener todos ustedes, ¿no? La justificación, planteamiento del problema, las preguntas que quieren resolver, el objetivo, en la fundamentación conceptual, cuando la merite, la metodología y los resultados. Conclusiones y recomendaciones. Entonces, en este punto, creo que les podría ser útil, vamos a buscar un lugar en internet. Pueden buscar también ustedes onemind.org. Este OneMind les puede servir para quienes tengan que buscar fundamentos teóricos o buscar información que se ha creado en otro lado, porque tiene como 124.000 artículos relacionados con minería, ¿no? Y quienes están participando acá, organizaciones como el Instituto de Ingeniería de Minas de Perú, que está, ¿no? Eso es también en Estados Unidos, Australia, etcétera, ¿no? Y tienen artículos sobre los temas que nos ocupan, que nos preocupan. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos buscar, no sé qué tema nos preocupa, por ejemplo. ¿Quieren sugerirme algún tema? Por ejemplo, podríamos decir oro. Oro y Perú buscamos, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el estado actual de la minería en Perú, que es del instituto. Hoy son de oro de mina, son de oro minas son de oro. Nazca, pero es de otra entidad, que es la AIME. Y así, entonces, se dan cuenta que hay cosas aquí en castellano como hay países como los nuestros, pero también la mayor parte de la instrucción es en inglés, ¿no? Y entonces ahí podrían buscar el tema de los diseños experimentales, ¿no? Cualquiera de los temas que estén buscando, si saben los temas en inglés mejor, y
entonces acá, por ejemplo, vamos a mirar este de acá, sobre bioxidación del lodo. Entonces, miren, como estamos en el ambiente del instituto, es posible bajar el artículo completo, ¿no? Igual en genes, que también tenemos instrucción a esto, se puede bajar el contenido completo. Ustedes podrían buscar desde cualquiera de esos lugares el PDF, el abstract, ¿no? Y ese abstract, se dan cuenta, va a ser un documento independiente que en media página dice el resumen de esto. Entonces, con ese abstract que les da la información completa, ya en detalle pueden venir acá al instituto, pueden ir a genes, pueden, ¿no? Esto, buscar y tener acceso a la pieza completa. Entonces, no sé, ¿qué otro tema querían buscar? ¿Perdón? Prospección minera. A ver, prospección minera. O también pueden, si saben de qué entidades, pueden también acá decir que sociedad es la ANE, la AUX, CIDE, Perú, etc. Ahí está, esta es la producción minera, la producción minera del instituto, Poblamiento sí. Todo este en castellano, todos los documentos del instituto, ¿no? Y catastro minero, producción minera de Magdalena del Norte, modelos de los institutos. O sea, hay bastante, ¿no? Y como podrían buscar, según si es algún país, o en inglés, probablemente van a poder tener más amplio todavía la información. Solo eso para decirles que hay bastante información, sobre todo si quieren buscar fundamentos conceptuales o temas así, de qué otras personas han hecho algo parecido a lo que ustedes están haciendo. Okay, entonces, estamos aquí en el cuerpo del informe y vamos a empezar a redactar. No, nos falta la tercera parte, lo complementario. Entonces, en lo complementario vamos a tener anexos o apéndices, que son partes que son interesantes en sí mismas, pero que pueden distraer la atención respecto al tema principal. Por ejemplo, con uno de sus colegas tenía por allí una historia bastante larga de la empresa en la que se está haciendo el trabajo, y es muy interesante porque no conocemos nosotros esa historia, pero probablemente va a distraer la atención del lector sobre el tema principal que quiere ver, que es un tema tecnológico. Entonces, podría ir al anexo. O podrían ir al anexo algunas tablas que son de interés, pero no es el tema central del trabajo, ¿no? Nomenclaturas, bibliografía o un índice de materias, sobre todo si son artículos más largos, ¿no? Para el caso de los artículos de nosotros acá, probablemente no sea tan necesario un índice de materias, ¿no? Eso es más bien para libros, ¿no? Porque entienden, ¿verdad?, la diferencia entre índice de materia y tabla de contenido, ¿no? La tabla de contenido da en el orden en el que van, digamos, tratándose los temas, y el índice de materia o geográfico, etcétera, más bien va empezando con todos los temas que empiezan con la letra A, con la letra B, con la letra C, ¿no?, hasta la Z. Y como estábamos hablando más temprano sobre el estilo de escribir, de redactar, tiene que ser claro, directo, conciso y preciso, que son las 4 condiciones, digamos, de la redacción científica. Claro que expresamos las ideas con palabras simples. Si hay una palabra de 5 sílabas, preferiremos una de 3, ¿no? Digamos, a diferencia, digamos, de otras carreras en las que, o de la administración pública en las que se usan palabras muy largas, muy rimbombantes, ¿no? Directo, vamos al grano, ¿no? Sin ir por mucho atajo, aunque sea interesante, ¿no? Conciso, que se expresan las ideas con palabras suficientes, ¿no? No quiere decir telegrama, ¿no? Porque telegrama sería lacónico, ¿no? Que de repente estamos acostumbrados mucho con los bullets, ¿no? Con los bullets escribimos muchos bullets, muchos PowerPoint, pero ahí nos falta ya el verbo, ¿no? Es muy lacónico. Entonces necesitamos empezar a que haya una fluidez en nuestro lenguaje. Ese es conciso, expresa ideas con las palabras suficientes. Y que sea preciso, rigurosamente ajustado, exacto, fiel, ¿no? Entonces eso significa
que seamos precisos, ¿no? No es que, sí, esto de acá hubo muchos problemas, ¿no? Sino cuántos problemas realmente hubo. No hubo muchos accidentes, pocos accidentes, qué número, la temperatura, qué valor, ¿no? La leche está tibia para mí, pero de repente es fría para ti, ¿no? Etcétera. Entonces, porque es el valor el que lo hace que seamos fijos y precisos, ¿no? Eso es lo que hablamos los ingenieros, ¿no? Y utilizamos la forma impersonal en la redacción, ¿no? ¿Qué significa la forma impersonal? A ver, díganme alguna oración con forma impersonal. Sí. Ya, no se puede hablar en primera persona, ¿no? Yo hice esto, ¿no? Y subí al cerro y recogí. Tampoco en plural, tampoco. ¿No? A veces en plural es aceptable, depende un poco de la circunstancia, pero ¿no? El equipo nuestro fue aquí, fuimos para allá, vinimos para allá, ¿no? Hicimos la prueba X, Y y Z, ¿no? Entonces, ¿no? En sentido impersonal, ¿no? Se recolectó material de tantas cosas, ¿no? Se hicieron tales puestas, ¿no? Entonces con el C, ¿no? Se hizo. Sí. Entonces, así. Tercera persona impersonal, forma impersonal, sí. La forma impersonal en la redacción. Y respecto a la redacción, creo que la regla más importante no va a ser una clase de redacción, pero sí algunas pautas. Ustedes saben que para escribir construimos a partir de oraciones. Entonces, para tener un documento grande de muchas páginas, en el fondo son muchísimas oraciones que estamos construyendo. Y esas oraciones son como pequeños ladrillos del párrafo 1, ¿no? Y después sigue el párrafo 2 con otra nueva idea, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces, el inicio está la oración 1, que es, digamos, el tema principal, y luego seguirá una idea, una oración 2 que va a complementar lo que se diga en la 1 y después y la 3, ¿no? Y todos serían parte del párrafo 1. Y luego pasaremos al párrafo 2 para una nueva idea, ¿no? Básicamente. Yo creo que una de las principales dificultades es cómo concatenar las ideas, una idea con la otra, ¿no? Porque no es decir, yo tengo frío, yo me voy aquí, yo cierro la ventana, ¿no? Sino, como tengo frío, yo cierro la ventana, ¿no? Entonces tiene que haber como una hilación entre la primera idea y la segunda idea, ¿no? Entonces, ¿cómo concatenar una idea con otra? Hay que usar conectores lógicos. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? Ustedes lo saben. Por ejemplo, ¿qué usan esos? A ver. Ya, entonces pueden ser de varios tipos. A ver, este refino. Consecuencia, escucharon por ahí. ¿No? Pueden ser conectores de consecuencia. ¿Qué más pueden ser? Primero puede ser, ¿no?, de orden, ¿no?, de ordenamiento. En primer lugar tengo que decirles esto. En segundo lugar, en tercer lugar, entonces aquí, pero puede, ¿no? Es una manera de expresar las ideas. Otras son de consecuencia, ¿no? Hicimos esto y en consecuencia pasó aquí. Pero pueden ser otras, ¿cómo pueden ser? Pueden ser las que llaman adversativas, ¿no? Las adversativas. ¿No? Hicimos todo lo que el proveedor nos dijo, sin embargo, pasó otra cosa, ¿no? No sigue la línea. Entonces, una es la línea del orden, las líneas, las adversativas, las consecuencias y otras cosas. Hay varias más. Pero en todo caso son, ¿de qué manera vamos a conectarla? Y las de tiempo también, ¿no? Las de tiempo, ¿no? Hay infinidad, ¿no? Antes de, no sé qué, después de, ¿no? Anteriormente, posteriormente, ulteriormente, ¿no? Entonces, también las comparativas. Ya, por ejemplo, dime, tal y como, ya, ¿no? Comparativas, ¿no? ¿Sí? A ver, entonces, pueden revisar así.
Respecto a tales como, ya, pues puede ser. También puede ser ayuda. No que se regresa que le gusta también. Ok, entonces, vamos a tener maneras de, digamos, poder unir una idea común. De cómo pasar de esto ya al siguiente capítulo. Entonces es por el tamaño y la importancia relativa de esa idea frente a todas las demás que vamos a poder clasificar, digamos, lo que estamos escribiendo en grandes capítulos, en párrafos dentro de ese capítulo, ¿no? En partes, en una oración lineal. Ese es uno. El otro gran tema con este párrafo, las oraciones, etc., es que varios me preguntaron en otros cursos, y esta oración, ¿cuánto es un largo pues, normal, digamos, de una oración? ¿Cuán largo o cuán corto puede ser una oración o debería ser? ¿Cuántas palabras debería tener una oración? Depende de la idea, ya, pero más o menos de lo que ustedes escriben todos los días, sus informes técnicos, ¿cuántas palabras tiene su? ¿Cuántas palabras por oración? Más o menos. 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50. No, pero todo eso no, pero la oración toda, pues, hasta el punto seguido. No tiene que ver con qué parte es la longitud de la oración. Ya, claro, ya, muy bien, este es el tema. Entonces, cuando estamos hablando allí de este estilo claro directo, es sujeto, verbo, predicado, ¿no? Que eso es lo que debemos tratar también, de que haya sujeto, verbo y predicado. Y entonces, por lo menos necesitamos, no sé, Juan comió algo, ¿no? Son 3 palabras. Nuestros informes no van a ser de 3 palabras, no, una oración de 3 palabras, deben tener muchas más. Pueden tener 17, 20 palabras, ¿no? Ahora, hay gente que escribe 50 palabras sin poder llegar al punto seguido, ¿no? Que es como demasiado. Como que ya nos falta respirar para poder entender toda la idea. Entonces, como que hay muchas oraciones subordinadas muy complejas. Entonces, lo mejor es tener sujeto, verbo, predicado, punto seguido, pasar a otra cosa y ver cómo se hila con, ¿no? Ver cuál es la segunda de la oración 2, cómo se relaciona con la oración 1, ¿no? Para ponerle algunos de esos conectores en el caso, ¿no? Más o menos por aquí está. Y entonces eso tiene que ver también con digamos, el tema de la longitud de las palabras, que podamos analizar, ¿no? Pero también esto, quiero que tengan en cuenta, digamos que ustedes siempre hablan con una longitud de palabras número 12, de 12 en 12, podría decir. ¿Qué pasa? ¿Ah? Es un poema ya, pero también, ¿saben qué? Hay otro efecto, es que ocasiona aburrimiento. Porque si uno se da cuenta de las películas, ¿cuándo una película es interesante? Porque no todos los cuadros son de, no sé, una cantidad de 10 segundos, de 5 segundos. Si fueran iguales sería bien aburrido. Sino que haya escenas más cortas, escenas más largas, escenas más cortas, escenas más largas, ¿no? Y eso le da dinamismo, ¿no? a la película, aunque no haya ninguna bala por ahí, ¿no? Sino en pura conversación, ¿no? Entonces eso también hace dinamismo. Entonces, del mismo modo, en las oraciones, no siempre tienen que ser del mismo orden, sino usaremos las que sean necesarias, ¿no? Pero tampoco tienen que estar siempre hablando, ¿no? Así, ¿no? De lo mismo de 15 palabras en oración. No tienen que ponerse a contar las 50 palabras que están haciendo, solo haciendo un comentario. Incluso hay algunos que hablan del índice, yo no me puedo encontrar del índice, como un índice de longitud de oración, también para algunas personas. Verían cuántas palabras, pueden hacerlo creo, cuántas palabras tienes escrito, cuántas oraciones. Creo que vos lo puedes sacar. Pero eso también depende de la que coloca. Tienes algunas tablas, algunos cálculos, algunos mapas matemáticos, algunas formas gráficas que uno quiere visualizar, evidentemente está en la definición de las tablas. Y la secuencia de las figuras de tablas conforme van avanzando. O sea, el tema de en cuanto a la redacción. Sí, vamos a hablar para llegar a ese tema. Bueno, no dije que no la longitud, pero sí esto. Y me tengo el punto. Ok, entonces, alrededor de estos puntos, sujeto, verbo, predicado, oraciones
en modo impersonal, ¿no? Así que deberían preparar sus informes. Luego, el otro tema justo que su colega hablaba es la cuestión de los gráficos. Su informe probablemente tenga gráficos para poder ilustrar lo que están diciendo, ¿no? Y entonces en el gráfico pongan la información, solo la información relevante. Un pecado de los ingenieros es que pasan la información de la hoja Excel que tiene no sé cuántas casillas y la ponen en el PowerPoint. La quieren poner ahí en la hoja, en el Word, ¿no? Y van a hacer una letra minúscula que nadie la va a poder leer. Entonces tienen que preocuparse de que esa información sea legible, porque lo ponen ya en font 4 o 5 y eso nadie lo puede leer. ¿No? Entonces tiene que ser legible. Y solo la información relevante. Eventualmente, si digamos, traen un periodo de 20 años y eso no entra en la tabla, de repente tengan que buscar la manera de simplificar y acotar, ¿no? Y poner cada 5 años el dato, ¿no? Buscar de alguna manera que los datos se vean, se puedan ver la tendencia, etc. ¿No? Y lo importante es que los gráficos deben estar, primero, numerados. Entonces ahí dice, por ejemplo, para esta información que era de un informe del INEGI, dice gráfico 50, ¿no? Gráfico, captura 6.2 y gráfico 50. Con título. Todos los gráficos deben tener su título. Ahí, por ejemplo, dice Perú, cargos sobre cargos transferidos a las municipalidades según departamento. Entonces decimos que los gráficos deben estar numerados, todos, con título y luego indicación de la fuente. No siempre la fuente, ¿de dónde salieron esos datos? Entonces acá hay varios datos que de repente no se leen, pero dice fuente, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Contabilidad Pública y elaboración INEGI, ¿no? Entonces es lo que dice. Entonces, ¿cómo ustedes van a poner sus gráficos? Y la fuente, ¿de dónde lo han sacado? Fuente puede ser el nombre de la empresa, ¿no? Si pueden poner el área, mejor. Y elaboración propia, ¿no? Si son inventos que ustedes están haciendo. Si están tomando de otro lado, lo ponen tal cual. O si están adaptando, también le pueden poner adaptado de, ¿no? El gráfico, de donde han sacado la data. Datos internos, no sé cómo Ah, claro, se puede poner fuente, sí, la empresa que digamos de donde se puede decir o no se puede decir. Datos internos de la empresa, informes internos también se puede poner, ¿no? En ese gráfico de Canon y sobre Canon, ¿qué les llama la atención? ¿Lo pueden leer? ¿Qué departamentos son? No. Cusco, Ancash, Piura, Arequipa, La Libertad. ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ah? Con esfuerzo, ¿no? Ya, pero sí, no se lee con esfuerzo. Pero digamos, ¿quién es el departamento que lidera el Canon y sobre Canon? Cusco. Cusco de lejos, ¿no? Sí, más del 50%. ¿Y eso, digamos, a ustedes mineros les hace sentido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué cosa está incluyendo el Cusco? ¿Qué canon? ¿El canon de quién? ¿De Antapacá y de Constancia? ¿Las Bambas? Las Bambas no están en Cusco. Sí, ya. Todo eso está en Cusco. Ya. ¿Pero creen que sea tanta la diferencia con Ancash? ¿Por eso? ¿No será por otra cosa? Atractivo turístico. Atractivo turístico. No, pero estamos hablando de canon y sobre canon, ¿no? También existe otro tipo de canon. ¿Qué otra industria hay importante en Cusco? El gas, ¿no? Entonces es el canon gasífero, ¿no? Entonces eso es lo que explica gran parte de eso, porque si no, uno esperaría a priori que, no sé, que la distancia no fuera tan grande, ¿no? ¿No? Claro, no es canon de gas. O sea, hay canon minero y hay canon del gas, y hay canon del petróleo, ¿no? Ok. Ya, ok. Entonces también no se olviden de poner las unidades de medida, ¿no es cierto? Hay muchos gráficos que la gente pone el dato, números, y no se sabe qué unidades son. Entonces ahí estamos diciendo millones de soles, pueden ser millones de dólares, pudiera ser, no sé, otro número, ¿no? Entonces no olviden eso. Algunos errores comunes que se pueden notar en la redacción son, por ejemplo, no brindar información del contexto. Por ejemplo, ahí digo, el problema de la celda P80.
Mire, eso puede ser entendible entre el ingeniero del turno 1 y el ingeniero del turno 2. Pero aquí en el Perumín, ¿cuál es la celda P80? No sabemos, ¿no? Entonces, y también, eso va para todos, la información también deberían decir por lo menos de qué mina estamos hablando, por dónde está ubicada y qué produce, ¿no? Porque yo he visto varios informes que hablan, digamos, puede ser del tema de la mejora, etcétera, pero en ningún lugar menciona que es de cobre o es de oro o produce, ¿no? O es de otra cosa. Entonces, lo mínimo que uno necesita es una foto, ¿no? De la empresa, lo mínimo, ¿no? Una foto con la información mínima de la empresa que está en Perú, en la zona norte-sur, ¿no? Y que produce tal cosa. He visto varios informes, por ejemplo, en general, tanto de temas de geología como de temas sociales, eventualmente o muchos temas sociales de la mina X, pero no dicen a qué produce la mina, ¿no? Y entonces, si no sabemos qué produce la mina, no podemos saber si está en un ciclo de altas o de bajas, ¿no? Entonces, lo mínimo que necesitamos. Yeah. No hacer explícitos algunos supuestos, ¿no? Ejemplo, en la mina ABC el problema del acarreo es tal, ¿no? Entonces, de repente puede ser que necesitamos tener un entendimiento mayor, ¿no? De algunos supuestos, porque ahí suponen que el problema del acarreo es tal, supone que todos sabemos qué cosa es el acarreo necesariamente, ¿no? Habría que modular un poquito para mirar estos supuestos, es quién es nuestro lector principal, ¿no? Los abogados no van a leer los otros abogados, ¿no? Va a ser un ingeniero, van a ser en general la gente que vaya a la convención, y realmente el objetivo creo que sería tener un paper, documento tan interesante que uno, aunque no sea de la carrera, quiera ir a escucharlos, ¿no? Y presentar una cifra aislada, que realmente no sabemos si es. El caudal del río subió a 60 metros cúbicos por segundo. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? ¿Cuánto subió porcentualmente? ¿No? Eso no tenemos idea, ¿no? Entonces, tanto el porcentaje es útil y a veces también tomar el valor absoluto, ¿no? Porque puede decir que la población de mi familia aumentó en 50%, ¿no? ¿Y de cuánto ha aumentado? De 4 a 6, ¿no? Pues entonces también los números relativos también interesan, ¿no? Entonces tienen que tratar de manejar esto, ver qué cosa le puede hacer más sentido a las personas, ¿no? O ponerle valores comparativos con cosas que sean familiares para esa persona, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, esa mina equivale a 10, 100 o 1000 canchas de fútbol, ¿no? Digamos, para darles un orden de magnitud. No les digo, podrían escribirlo acá también, pero ¿no? Entonces tratar de encontrar números que le hagan sentido a los eventuales lectores. No sé si acá tienen algunas otras. Sí, una pregunta. Sí. Bueno, los ingenieros, nosotros los ingenieros a veces manejamos más el tema técnico, ¿no? Y sí. Nuestro público de interés a lo que nos está explicando va a estar por debajo, por ejemplo, para nosotros explicar una estadística o una variación. No, yo creo que, mira, a ver, sí, el público que los va a leer primero son profesionales, ¿no? Son profesionales, son inteligentes en idioma castellano, han pasado por la universidad, o sea, digamos, ese es el público. No los va a leer una señora que trabaja en el mercado vendiendo papas, que es una profesión muy honesta, pero de repente no tiene por qué entendernos, ¿no? Podríamos sí hacer un esfuerzo y escribir otro paper para difusión del público en general, que también estaría bien, ¿no? Pero es como diferente el enfoque, ¿no? Entonces, pero vamos a pensar eso así. Sobre todo, por ejemplo, para el caso de los abogados, estaba comentándoles que está como muy abogadil, digamos, el enfoque que tienen en su paper, porque tienen que escribirle a los ingenieros que necesitan esa gestión del tema legal para las minas, ¿no? Para que les sea útil a ellos, ¿no? Igual en general para todos, que el geólogo no solo sea entendible por los geólogos, sino por los mineros o los metalúrgicos, que también son como carreras muy cercanas, ¿no? Entonces debería ser eso entendible. Sí, ¿esa era la pregunta? No sé, ¿algún otro? Okay. Bueno, y acá, ya, entonces vamos a ver la redacción de la parte complementaria y luego vamos a hacer algún ejercicio en la redacción propiamente.
Entonces, en la parte complementaria decíamos, tenemos anexos o apéndices que son complementarios, que no van al cuerpo principal. Por ejemplo, si alguien ha hecho encuestas o ha hecho muchas corridas de prueba, en el anexo podría ir, ¿no? La relación de el modelo de la encuesta, la lista de, ¿no?, los resultados del laboratorio X, Y, Z, que no necesariamente tiene que ser en el cuerpo, ¿no? También ahí están la nomenclatura o los símbolos utilizados, la bibliografía, ¿no?, el índice de materias o geográfico. En este punto quería también comentarles el tema de la bibliografía. Como decíamos al principio, me parece muy importante que ustedes estén haciendo el esfuerzo, digamos, de contribuir a la ciencia y la tecnología con sus papers. Y que cada uno de ustedes está construyendo sobre lo que otros han hecho, ¿no? Y ese reconocimiento de la ciencia, ¿no?, de los antecesores es muy importante, y también para evitar caer en el problema del plagio, ¿no es cierto? Entonces, según el método APA, que es de la Asociación de la American Psychological Society o Association, y es una práctica que, digamos, en los documentos científicos se utiliza bastante, es este método de citación de los documentos. El autor, entre paréntesis el año y luego el título de la obra. Entonces, por ejemplo, digamos Martínez J, paréntesis 2010, se llama Principios de Geología en Barcelona, Editorial Alfa, ¿no? Si fuera un artículo de Martínez J del 2012, Tierras Raras en la revista Minas y Petróleo, y eso de acá viene a ser el volumen, o sea, el 8º año de la revista, el número 2 de ese año, entre las páginas 100 y 102. Así, esa es más o menos la manera en la que se citan los artículos de revista. Y luego, digamos, el tercero es sobre el constante avance, donde se ha encontrado en tal sitio, ¿no?, en la página web tal, ¿no?, que deben ponerlo, por ejemplo, esa fue de Jerez, visitado tal fecha, ¿no? Según el APA, a veces no necesariamente ponen la fecha, pero yo creo que sí es bueno porque las entidades no siempre, las páginas las bajan, ¿no? No siempre están los mismos artículos toda la vida, entonces, al menos en ese año estuvo, ¿no? Y ahí también les doy referencias sobre cómo pueden buscar, ¿no?, algún otro detalle, si quieren, de las normas APA. Bien, entonces, antes de pasar a la parte de revisión, que básicamente es volver a mirar todo lo que hemos hecho, creo que será bueno que empecemos practicando un poquito. Si todos ya tienen su estructura, podrían escribir un primer párrafo, o si ya tienen redactado algo, podemos mirar para ver cómo lo podemos mejorar. Ok, voy a pasar por las filas, voy a estar por lo menos...
Sí, a ver. Yo son las 9 y 7. A ver, perdón. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta para mí? Ok, entonces miren, a ver. Ay, perdón, me toca revisar. Básicamente lo revisaremos rápidamente. En etapa de revisión lo que tenemos que hacer es un checklist de las partes del informe, el acta, organización y objetivo, revisión de lo que vamos a mirar. Bien, como les decía, podemos observar cuán mal hay lo que puede haber algo en un resumen. Y se presume de los hallazgos del informe. Luego, la otra decisión que eventualmente les puedo recomendar es que hay que revisar el título del documento como fue inicialmente y ver la consistencia con el desarrollo. O de repente tienen que hacer ajustes para que esto mejor con toda la información, ¿no?, que se ha hecho, porque de repente le empiezan a contar del elefante y terminan comentando de la mosquita que sube encima del elefante, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para que haya correlación entre el título del documento y todo el desarrollo. Y luego hay que revisar el fondo y la forma. En el fondo, la lógica, la consistencia, la coherencia de los contenidos. Y en la parte de la forma, el estilo, la sintaxis, la ortografía. Y en el anexo de información de interés para que busque más información, ejemplos, resultados detallados. ¿No? Y luego debe dejar descansar su documento un par de días para mirarlo con nuevos ojos, ¿no? Para volver a mirar, porque siempre como es como una piedra que se va a convertir en diamante, ¿no? Debe encontrar siempre cosas por favor. Siempre son cosas mejorables. Está muy bien el diamante, ¿no? Y si no, ya lo vas a leer ya con varias discusiones. Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo que les falta, ¿qué me diría el ejemplo de la izquierda? Es impersonal. ¿Ya? ¿Ya? Y de uno es que no está en impersonal, ¿y lo que más? No, está intentando, ¿no? No, tiene que ser asertivo como el elevador, ¿no? Debe ser más positivo. Se explican los aspectos, ¿no? Quieran entenderlo y pondremos más positivo. Ok, sí, entonces algunos aspectos, dos aspectos. Esas son las cosas que tenía para ustedes. Gracias. Muy bien, entonces, ¿por qué